Entonces, ya empecé. Entonces les decía que, digamos, al cumplir esos criterios para seleccionar la muestra y es de hacerlo de manera aleatoria, pues esas muestras, si nos quedamos solamente con una, pues puede ser que esa muestra venga sesgada. Y yo les decía, les ponía un ejemplo en términos, en términos de lo que estaba trabajando, creo que fue Ana María, sobre las mujeres en el servicio doméstico. Les decía que, por ejemplo, es posible que una muestra venga sesgada, por ejemplo, por la edad de esas mujeres que solamente por suerte cogió un rango específico de edad y dejó otras mujeres también que trabajan en el servicio doméstico de otras edades por fuera. Entonces, de ahí, cuando les presentaba ese problema de sacar muestras representativas siguiendo los criterios de aleatoriedad, les decía que si nos quedamos trabajando solamente con una muestra, pues es posible que nuestras inferencias poblacionales sean erradas. Y por lo tanto se justifica el uso de un instrumento muy relevante que es la distribución muestral. Y les decía que la distribución muestral es una herramienta estadística que lo que hace es permitirnos promediar las medias de los diferentes estadísticos que utilicemos. Pueden ser medias, pueden ser proporciones, pueden ser modas, lo que sea, el estadístico que estemos utilizando para determinar una curva normal promedio, que es lo que se llama una distribución muestral. Para eso, nosotros trabajamos, si ustedes se acuerdan, con un ejercicio que era el de los profesores, el de poder determinar la calidad educativa de los profesores de toda Colombia, no sé, de todos los países, y decíamos que para poder determinar la media de la calidad de la educación superior para toda la población de profesores, pues necesitábamos trabajar con un conjunto de medias específicas, correcto, de muestras, perdón, de muestras específicas, para poder armar una distribución muestral. Yo les mostraba esta grafiquita la semana pasada donde decía, mire, la media de las medias de cada una de esas medias es lo que construye una curva aquí, que la estoy dibujando de manera invisible, una distribución muestral que recoge o promedia las medias de cada una de las medias de estas muestras individuales. ¿Correcto? Y les voy a pedir el favor que utilizando este ejemplo del día de la semana pasada, perdón, se den cuenta que cuando trabajamos con una distribución muestral, que es el promedio de las medias, encontramos como estadístico o como resultado un error estándar o un standard error, ¿correcto? Que es este numerito que está acá, 1.22. Solamente ténganlo presente porque hoy voy a mencionar algo con relación a eso al final de la clase para que lo tengan presente. Acuérdense que si yo estoy trabajando solamente con una distribución, con una curva normal para una muestra, esa curva normal para una muestra me va a dar una desviación estándar, me va a dar una media, me va a dar unos unos estadísticos de tendencia central o unos estadísticos de dispersión, cualquiera de los con los que estamos trabajando. Pero cuando estamos trabajando con las medias de las medias, es decir, aquí están cada una de las curvas normales individuales de cada una de todas estas muestras, y construimos una distribución muestral que recoge el promedio de las medias, ya no hablamos de que hay una desviación estándar, sino que hablamos de una desviación, un término de error o un standard error de las medias muestrales. Entonces, ténganlo presente, ahorita no necesito explicarles mucho más de esto, pero solamente tengan presente que cuando construimos una distribución muestral, no hablamos de la desviación estándar, sino hablamos del término de error o del standard error, ¿ok? Este numerito que está dando acá tiene unas implicaciones importantes para la clase de hoy, ¿vale? ¿Qué más determinamos? Introdujimos, más bien de una manera rápida, dos teoremas fundamentales que tienen una relevancia fundamental, que tienen una relevancia importante para el propósito de la estadística en ciencias sociales, que es poder hacer esas inferencias o esas generalizaciones poblacionales. Y es que les decía, si ustedes se acuerdan en la clase pasada, que para poder hacer inferencias estadísticas, nosotros lo primero que tenemos que garantizar es que en la mayoría de los casos trabajemos con distribución de datos que tengan forma de curva normal. ¿Sí? Yo les decía, para poder hacer inferencias de cualquier tipo poblacionales, necesitamos garantizar de alguna manera que la distribución de datos con la que estamos trabajando
tengan forma de curva normal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Yo sí me acuerdo. Bien, entonces, si más o menos esa idea está clarita, esos teoremas entran a jugar un rol muy importante. El teorema 1, básicamente, decíamos en la clase pasada que lo vamos a aplicar en el momento en que sabemos efectivamente que la variable con la que estamos trabajando tiene una distribución normal. Yo les decía que ustedes inmediatamente, al darse cuenta el grado de medición de la variable, si esa variable es interval ratio, inmediatamente ustedes sabrán que esa variable, por ser interval ratio, ya está medida o ya tiene su distribución de una manera normal, ya está distribuida normalmente, ¿correcto? Entonces, para esos casos donde tenemos la certeza de que las variables con las que estamos trabajando, sus datos nos dan una forma de curva normal, podemos aplicar el teorema 1. Y el teorema 1, ¿qué nos dice? Nos dice que si las muestras que sacamos de la población de manera aleatoria y repetida son de un tamaño cualquiera y se obtienen de una población normal, porque sabemos que la variable es normal, con media, con un promedio mu y una desviación estándar sigma, entonces la distribución muestral, es decir, la que construimos con las diferentes pequeñas muestras, va a tener una forma normal, ¿correcto? Entonces, eso nos garantiza el teorema 1. Ustedes no se tienen que preocupar en términos de determinar si la distribución muestral que construyen a partir de las muestras pequeñas de los datos, de las diferentes muestras pequeñas de los datos, es normal o no, si saben que está distribuida normalmente a partir de la población. Entonces, si ustedes tienen la certeza de que es una variable interval ratio a nivel poblacional, la distribución muestral va a tener también forma de distribución normal porque son interval ratio. El teorema 1 nos dice eso y ustedes pueden decir, de acuerdo al teorema 1, asumo entonces que la distribución muestral que estoy construyendo tiene forma normal. Y el teorema 2 lo introducíamos también en la clase pasada, que es un teorema de límite central y que básicamente aplica o lo debemos aplicar en aquellos casos en los que no tenemos certeza si las variables con las que estamos trabajando están distribuidas normalmente en esa curva normal. O sea, si no estamos muy seguros de que los datos con los que estamos trabajando nos permiten determinar una distribución normal, ¿correcto? Y ese problema se presenta generalmente o siempre en casos en los cuales estamos trabajando con variables medidas a nivel nominal y en algunos casos a nivel ordinal, ¿correcto? Entonces, con seguridad, cuando estemos trabajando con datos, con variables que vengan medidas con datos a nivel nominal, pues ahí vamos a tener dudas de si esa variable está normalizada o no. Entonces, en ese momento, para poder hacer inferencias estadísticas, nosotros tenemos que decir, voy a utilizar el teorema de límite central para garantizar que esa duda que tengo de si está o no normalizada esos datos, entonces estén normalizados. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente el teorema de límite central nos dice que a esas muestras aleatorias que sacamos de la población de tamaño n, ¿cierto? Tenemos que ampliar el tamaño de esas muestras, volverlos más grandes, esas muestras, para garantizar que la distribución muestral que vamos a construir a partir de las muestras individuales de cada una de los diferentes rangos de la población que estamos sacando sea normal. ¿Ok? Entonces, cuando estamos trabajando con variables nominales y en algunos casos con variables ordinales que no nos permite determinar claramente que estamos trabajando con una distribución de datos normalizada, entonces podemos decir que vamos a aplicar el teorema de límite central. ¿Y qué significa el teorema de límite central? Vamos a decir, a esas muestras pequeñas que estoy sacando de la población, las voy a ampliar de tamaño. Ya no voy a trabajar con 20, sino con 30 casos, porque en la medida en que amplíe el n de cada una de las muestras, voy a, con seguridad, a normalizar una curva que esté sesgada hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esos dos teoremas son fundamentales para poder hacer inferencias estadísticas. Ustedes se van a dar cuenta a partir de la próxima clase, cuando entremos ya en la parte relacionada con pruebas de hipótesis,
que digamos, una de las principales de los principales cuidados que debemos tener para hacer esas pruebas de hipótesis es que trabajemos con curvas normales, con curvas de distribución normal. Pero existe una excepción y es que en algún momento también podemos trabajar con una curva sesgada hacia la derecha o hacia la izquierda cuando no podemos aplicar el teorema del límite central. Pero eso es una vaina que les voy a mostrar un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros? Profe, Sí, dime, buenos ya, días. Eliana, buenos días. Tengo una pregunta y uno Dime. podría de pronto también, para poder hacer uso de estos teoremas, verlo gráficamente, es decir, por ejemplo, ayer cacharriendo me daba cuenta que SPSS pues da algunos gráficos, entonces yo veía que los datos que estaba usando, por ejemplo, la base de datos que nos dio Estefanía, el histograma me daba una distribución normal, simplemente por ver el gráfico, A- solo por a- ver el a- a- gráfico. Podría. Sí, claro, ustedes ya saben hacer gráficos con SPSS. Un gráfico que ustedes pueden construir para poder más o menos determinar qué tan normales están los datos distribuidos en la variable es un gráfico de barras o un histograma. Este gráfico que está acá es un gráfico de barras, donde más o menos lo que hace cada barra es promediar, ¿correcto? Las muestras en términos de sus medias. Entonces coge esta primera, eh, las poblaciones que sacaron, las muestras que sacaron una población de uno, ¿cuántas son? Entonces nos hace el conteo, la frecuencia de cuántas muestras tienen una evaluación de uno y lo que lo pones acá. Esta única muestra que tiene una evaluación de uno, una evaluación de uno con una frecuencia de una sola muestra, nos está mostrando esta barra, nos está mostrando que aquí hay una curva normal distribuida. Y aquí en esta segunda barra nos está mostrando que hay dos muestras de estas que están acá en este ejemplo, que tiene una evaluación de 2 y también tiene una distribución. Entonces, cuando ustedes ponen todas juntas, ustedes básicamente, permítanme, yo hago acá ¿cómo se hace esto? Lo que les hice la semana pasada. Ustedes pueden más o menos darse cuenta que esto está relativamente normalizado, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que básicamente tiene un centro y que ese centro está distribuido, digamos, simétricamente hacia la izquierda y hacia la derecha y por lo tanto aquí detrás de este gráfico de barras hay una curva normal. Eso lo pueden hacer con gráficos en SPSS, con gráficos de barras, pero también lo pueden hacer con histogramas. Entonces, un histograma también a ojo, ustedes más o menos pueden determinar si está normalizado, como se ve con esta curvita acá, o si puede estar sesgado hacia la izquierda, como lo podría estar mostrando una grafiquita como la amarilla que estoy haciendo acá, o si están los datos, digamos, sesgados hacia la derecha, como lo estaría mostrando la curvita azul. Entonces, si ustedes a ojo, bueno, a ojo no, pues haciendo los gráficos con SPSS, ven que de pronto se encuentran con datos que están distribuidos de manera como lo muestra el color amarillo o como está el color azul, entonces ustedes pueden aplicar el teorema del límite central. ¿Y qué es el teorema del límite central? Entonces, si estoy trabajando con la curva azul que está sesgada hacia la derecha, ustedes deberían ampliar el tamaño de la muestra para cada una de las muestras individuales y al hacer eso, inmediatamente esta curva empieza a mostrar si ven aquí la que estoy haciendo debajito, empieza a normalizarse. Y cuando aplican el teorema del límite central, significa que están desplazando una curva sesgada a la derecha a una normalizada como está ahora la nueva azul. Eso significa aplicar el teorema del límite central. Ahora, si ustedes están trabajando con datos interval ratio, inmediatamente ustedes ya pueden concluir y pueden decirlo claramente, aquí yo aplico el teorema 1 porque al ser los datos interval ratio, entonces esta distribución normal ya está normalizada, ¿correcto? Y por lo tanto puedo continuar con el ejercicio de inferencia estadística. Entonces sí, Eliana, lo pueden hacer revisando las gráficas de las diferentes variables que ustedes están trabajando utilizando SPSS a través de la función de gráficos. Así lo pueden determinar.
¿Ok? ¿Me siguen? Sí, gracias, mucho más claro. Bueno, Profe, una listo. pregunta. Dime, Ana. Cuando en un ejercicio que tuvimos con Estefanía, pues se preguntaba si una muestra, ves si una distribución estaba sesgada, ¿no? Entonces, sabemos que para saber si está sesgado o no, la media, la mediana, y si se puede la moda, pues la media y la mediana supongo que principalmente tienen que dar lo mismo. Sí, Pero si entonces, está digamos, si la normalizada. media da Sí, dos, ajá, si sí. la media da, por ejemplo, 2.05, supongamos, y la mediana da 2 puntos, dos exactos. Entonces mi pregunta es si tiene que dar exactamente igual o hay un nivel, digamos, de, de sesgo o no. O sea, si hay una diferencia muy pequeña entre media y mediana, ¿sigue estando sesgada? Sí, pero no tan sesgada como si esa diferencia hubiera sido mucho más grande. Tú me estás diciendo una media de 2.5 y una mediana de 2. ¿Sí? Esa diferencia, Sí, bueno, dependiendo de la variable y qué es lo que está midiendo la variable. Es que ahí tenemos que entrar como en el detalle de lo que la variable me está midiendo. Si esa ok. diferencia de punto 5 puntos es para una variable, no sé, que está medida en términos de milímetros, por ejemplo, pues esa vaina es una cosa inmensa y por lo tanto sí va a haber un sesgo importante. Pero si estamos hablando, no sé, de 2 años de edad versus 2 años y medio de edad, pues básicamente, pues ese sesgo no es tan importante en términos del crecimiento de una persona en el mediano plazo, entonces podemos decir que está normalizada, ¿sí? Pero entonces tenemos que mirar el comportamiento de la variable, o sea, Okay. no, para serte más honesto, Ana, yo no te puedo dar una respuesta única a esa pregunta que me parece muy valiosa, porque va a depender es de la forma en que nosotros estemos analizando la variable y todas las variables de una base de datos van a ser diferentes. Entonces, dependiendo de la forma como está medida, dependiendo de esa forma, nosotros podemos tomar decisiones, es decir, le aplicamos el teorema 1 o le aplicamos el teorema del límite central. El hecho, compañeros, aquí como conclusión importante, por ahora de un aspecto general de la estadística inferencial, pero que tiene unas excepciones que les voy a comentar en unas clases más adelante, es que para que nosotros podamos hacer proyecciones poblacionales de esa población que nos interesa explicar a partir de una distribución muestral, tenemos que garantizar que esa distribución sea normal. Si no lo garantizamos, esas conclusiones generales que podemos dilucidar para esa población pueden ser erradas y podemos meternos en un problema muy grave para esa población en particular. ¿Me siguen? Por lo tanto, el teorema 1 y el teorema del límite central son fundamentales para cumplir con ese criterio de normalización de las distribuciones muestrales de los datos que estamos trabajando. ¿Vale? ¿Me están entendiendo? Listo, profe, gracias. Bien, entonces, eso nos lleva al tema del día de hoy, que es completar un poquito la discusión que dejamos ahí en punta la semana pasada con otros procesos de estimación estadística adicionales. Entonces, ya vimos que el muestreo y la distribución muestral, sobre todo, son una herramienta que necesitamos entender y utilizar muy bien para poder hacer inferencias poblacionales. Pero eso no significa que sea la única herramienta que podemos utilizar para poder garantizar que nuestras inferencias poblacionales sean acertadas. Entonces, vamos a trabajar con dos estadísticos adicionales que se denominan la estimación puntual, pero sobre todo con uno muy importante que son los intervalos de confianza para poder, digamos, profundizar aún más la seriedad de nuestras proyecciones poblacionales que estamos haciendo. Entonces, en realidad, lo que me interesa mucho que ustedes conozcan es que la clase pasada no está desvinculada de esta clase del día de hoy. ¿En qué sentido? En que en realidad, si complementamos lo que dijimos la clase pasada con este slide que está acá, tenemos 3 herramientas de estimación estadística para poder garantizar hacer buenas proyecciones poblacionales. 1, la distribución muestral; 2, la estimación puntual; y 3, los intervalos de confianza. Esos son los 3 herramientas, los 3 instrumentos, los 3 procesos de estimación estadística que podemos o que debemos tener claros de cómo utilizar
para poder, digamos, respaldar nuestras proyecciones de estimaciones poblacionales a partir de muestras individuales, ¿correcto? Ya trabajamos la semana pasada con la distribución muestral. El día de hoy nos vamos a concentrar con estos dos, que es la estimación puntual y los intervalos de confianza, ¿ok? Entonces, arranquemos desde el primero. Bueno, ¿y para qué nos sirven esas tres herramientas, esos tres procesos? Para determinar parámetros. Y un parámetro, por ejemplo, es cuando ustedes leen en la prensa que una firma encuestadora, por ejemplo, dice que el 42% de una muestra aleatoria de la ciudadanía son de ideología conservadora. Entonces podríamos decir que todos nosotros podríamos estimar el porcentaje de todos los residentes de una ciudad que tienen esa afiliación conservadora. Entonces, lo que hace una firma encuestadora cuando da un dato como estos es que salimos, hicimos un trabajo de campo, determinamos una muestra y esa muestra nos dio que el 42% de esa muestra es de ideología conservadora. Realmente lo que esa firma encuestadora nos está diciendo es que ellos están haciendo una proyección de que si tuvieran a toda la población de Cali consultada en esa encuesta, más o menos un 42% de la población sería de ideología conservadora. ¿Sí? Entonces, eso significa hacer estimación de parámetros a través de muestras particulares. Y los tres instrumentos, distribución muestral, estimación puntual e intervalos de confianza, digamos, son esas herramientas que nos va a permitir lograr hacer este tipo de proyecciones sin conocer las poblaciones en su totalidad. ¿Me siguen? ¿Estoy siendo claro o estoy hablándoles en chino? Profe, está bien, disculpa, es que hace rato tengo la mano alzada y Camilo, no pues te había visto. voy a intervenir. Discúlpame. Qué pena, no te Dale, había no te visto. preocupes. Claramente. Dale. Vale, profe, es que tenía como dos cosas, como pues la primera y era un comentario también como hacia la compañera pues Eliana, o sea, como tipo que uno a través de las gráficas sí puede ver como las tendencias, si las distribuciones son normales, pero o sea, como que recomiendo como no quedarse con eso como la evaluación final para decir se distribuye de manera normal o no, porque estamos como en una clase como de estadística que precisamente como que busca es como quitar esa parte un poco Subjetiva. cualitativa y subjetiva. Sí, porque para mí pues que se vea normal, para el profe puede que no sea tan normal. Entonces pues como que hay unas pruebas estadísticas que asumo que luego veremos que pues como que te pueden ayudar a tener más claridad, Sí. porque te dicen como a través de números si sí son normales o no son normales, pero pues son como unas cosas estadísticas. Por otra parte, profe, yo tenía una pregunta. Es que pues, digámoslo como en mi experiencia personal, he tenido como algo de limitaciones frente al análisis de datos que sean, por ejemplo, como ordinales o nominales, como que no conozco mucho de pruebas estadísticas como hacia este tipo de datos. Entonces, como que, pues ahora mencionabas que, por ejemplo, los teoremas del límite central y esto se podían aplicar como a variables que fueran nominales o ordinales, solamente que, o sea, no logro verlo, tipo, como que no sé cómo se les sacaría una prueba de normalidad o no sé si me entiendes a lo que voy, Sí, porque te entiendo, Camilo. A ver, no quiero todavía comentar en el detalle de esos dos puntos que estás tocando en términos de cuáles son las pruebas que podemos utilizar para objetivamente determinar que si estamos trabajando con distribuciones normales o no, porque eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Con relación a lo segundo, Camilo, y relacionado con tu pregunta de las variables medidas en orden nominal u ordinal, pues hay una prueba particular que es la prueba de hipótesis 4, que vamos a ver un poquito más adelante, donde nos va a mostrar que vamos a utilizar un estadístico o una prueba estadística específica para aquellos casos en los cuales no podemos aplicar el teorema del límite central como un supuesto previo a la prueba para garantizar que la distribución de datos está normalizada. Entonces, la estadística nos está, digamos, tirando un salvavidas. Bueno, primero nos tira un salvavidas introduciéndonos los teoremas 1 y el teorema del límite central diciendo, vea, utilícenlo como herramienta para garantizar que sus distribuciones
estén normalizadas. Pero si a pesar de que ustedes incrementan el tamaño de la N, siguen esas distribuciones siendo sesgadas, entonces ustedes no podrían hacer ningún tipo de inferencia poblacional. Si esa fuera la respuesta de la estadística, eso sería una muy mala noticia para nosotros como investigadores sociales, porque entonces muchas de las variables de interés nuestras no podríamos hacer ninguna inferencia poblacional. Entonces, la hipótesis 4, ¿sí? La que vamos a ver un poco más adelante, es una prueba estadística que nos tira un salvavidas adicional y decir, mire, a pesar de que si usted trató de utilizar el teorema del límite, el teorema del límite central para normalizar las curvas, pero incrementando el SN aún siguen siendo sesgadas, ustedes pueden utilizar esta herramienta que se llama teoría hipótesis 4, que la vamos a ver más adelante, para poder trabajar con curvas, con distribuciones no normales. O sea, podemos trabajar aún en estadística y sobre todo para nuestros propósitos de cientistas sociales con variables que no están normalizadas. Pero esos son casos más excepcionales a los cuales la estadística nos permite un recurso para poder hacer esas estimaciones poblacionales, esas estimaciones paramétricas, ¿ok? Pero, Dale, sí. pero vamos a llegar allá. Más adelante. No, sí, es que, o sea, eso, vale, es que mi pregunta era más como a que cómo se, es que no imagino cómo determinar una normalidad, por ejemplo, para una variable nominal que sea, por ejemplo, respuesta sí y no. O sea, si el 40% respondió sí y el 60% no, ¿cómo hago Exactamente, para, como claro. Hay en mi unos, mente no cabe claro, algo de normalidad en ese claro, contexto? exacto. Y por más que agreguemos más tamaño Ajá, a la solamente va N, variando unos porcentajes, pero distribución, ¿cómo grafico eso? sí, Tipo, no ¿cuál le va vas a. adelante? O... Ok, en ese caso, Camilo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, tienes claridad mental en términos de que estás proyectando que hay algunas variables, por ejemplo, si es dicotómica en términos de una respuesta sí o no, pues que si nos resultó con un tamaño n sesgada, ampliar el tamaño de la n no nos va a cambiar ese sesgo. Hay algunas variables que van a terminar siendo sesgadas y por más que agreguemos n's o ampliemos el tamaño de la n, para utilizar el teorema del límite central van a seguir siendo sesgadas. Entonces, hay una herramienta que nos permite trabajar, permíteme, yo acá voy a hacer un mamarracho, nos va a permitir trabajar con una curva que a final de cuentas termina siendo así, sesgada hacia la izquierda, sesgada hacia la derecha, ¿sí? Y podemos hacer algún tipo de inferencia estadística con ese tipo de variables, que no las pudimos normalizar utilizando ninguno de los teoremas, porque es que definitivamente la forma como fue recolectada esa información, pues no nos permite normalizarla. Entonces, efectivamente, Camilo, tu proyección hacia ver algunas variables, sobre todo nominales, de que no se puede normalizar es correcta. Pero a pesar de eso, la estadística nos dice, listo, aquí hay una solución, que es la que les voy a comentar un poco más adelante, para poder trabajar con esas distribuciones que no están normalizadas. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Pero déjame llegar hasta allá, Camilo. Lo que pasa es que si me pongo a traer todo eso ahora, los dejo locos a la gran mayoría del grupo, ¿vale? Vale, gracias. Perdóname que no vi la mano levantada. Bueno, entonces, de los dos procesos adicionales de estimación que vamos a introducir hoy, el primero es el de la estimación puntual, que literalmente es importante, digamos, comentarlo, discutirlo aquí en clase, pero mi recomendación es que nunca en la vida mundial lo utilicen porque no es un buen estimador. Se utilizaría ya como última opción en términos de que no podemos hacer un intervalo o no podemos hacer una estimación, una distribución muestral completa. Digamos, es un estadístico que vamos a utilizar en un caso extremo y que no recomiendo su uso para hacer inferencias poblacionales. Pero, ¿qué es una estimación puntual? Digamos que básicamente esta estimación se usa cuando no podemos sacar sino un solo valor de la muestra a estimar el parámetro desconocido de la población. O sea, solamente tenemos la posibilidad de sacar una única muestra, no tenemos la posibilidad de sacar múltiples muestras para construir ese parámetro poblacional. ¿Sí? Entonces,
La estimación puntual se vuelve útil cuando no podemos construir una distribución muestral, que fue lo que trabajamos en la clase pasada. Entonces, si no podemos construir una distribución muestral, podemos construir una estimación puntual. ¿Y qué es una estimación puntual? Es sacar una única muestra y asumir que esa única muestra, el resultado del estadístico de esa única muestra, es el parámetro que estamos buscando de la población. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se logra, cómo se hace, cómo se determina esa estimación puntual? Primero tenemos que sacar una muestra y ojalá cumpliendo ese criterio de EPSEM, que si ustedes se acuerdan de la última clase, es un criterio que nos permite asegurar que cada uno de los datos que están conformando a esa población tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, tenemos que construir una muestra utilizando este criterio y le calculamos un estadístico cualquiera, en este caso una media, por ejemplo, y asumimos que ese único estadístico de esa única muestra que sacamos de la población es igual a la media de la muestra. Entonces, yo ya les dije en la clase pasada que si nosotros tomamos este camino de quedarnos solamente con una muestra, pues es muy probable, pero con una altísima probabilidad de que esa única muestra tenga algunos problemas de sesgo. Y por lo tanto, hacer esa estimación paramétrica sería bastante complicada en términos de responsabilidad ética sobre la población objeto de estudio que estamos analizando, ¿sí? Entonces, digamos, se nos convierte en un problema y este tipo de estimación pues es sobre todo muy aburrido y sobre todo muy impreciso para poder hacer ese tipo de estimaciones poblacionales, ¿sí? Nos queda como recurso, digamos, la posibilidad de hacerlo, pero como última instancia, pero no recomiendo el uso de esa estimación puntual para hacer estimaciones paramétricas. Un ejemplo de lo que es una estimación puntual es lo que hacen los periódicos irresponsables. Los periódicos, por ejemplo, cuando sacan las encuestas, no sé, esto es de Gustavo Petro, cuando sacan las encuestas de preferencia electoral en elecciones, cuando nos estamos acercando a elecciones, ustedes me imagino que leen la prensa y los periódicos empiezan a jugar, a ser magos electorales y tratar de decir cómo están las preferencias por un candidato u otro. Eso es una estimación puntual. ¿Por qué es una estimación puntual? Porque los periódicos no saben hacer estadística. Los periódicos son periódicos y por lo tanto lo único que hacen es sacar a un grupo de personas a un punto específico de la ciudad, consultar varias opiniones y poder determinar cuál es el peso de esas opiniones en relación con los diferentes candidatos. Pero los periódicos no llevan a sus equipos a otras zonas de la ciudad, a diferentes partes y recogen los datos y pueden calcular diferentes muestras para poder determinar ese índice poblacional. Entonces, cuando ustedes leen en la prensa, por ejemplo, que el 56% de una muestra aleatoria de votantes de la consulta interpartidista de la izquierda apoyará a Gustavo Petro, pues eso es una estimación puntual, porque el periódico solamente recoge los datos, no sé, me imagino, aquí voy a hablar de especulaciones, me imagino que el país sale al Boulevard del Río y se paran allá tres personas a recoger datos de la gente que va pasando en el Boulevard del Río. Y con eso hacen esa proyección. Al 56% de la población que hace parte del partido Gustavo Verde en una consulta interpartidista va a apoyarlo a él, a Gustavo Petro, perdón. ¿Sí? Eso es una estimación puntual, pero eso es demasiado arriesgado y por eso es que los periódicos tienden a equivocarse tanto cuando hacen ese tipo de proyecciones. ¿Sí? Eso es una estimación puntual. Sacan una única muestra y asumen que el resultado estadístico de una medida de tendencia central de esa única muestra va a ser el resultado poblacional. Es bastante impreciso, es bastante peligroso y sobre todo es bastante aburrido hacer esa inferencia de esa manera porque no es muy técnica ni muy valiosa. Pero en algunos casos, repito, como análisis de último recurso, podríamos optar por tomar esa decisión, pero no se me ocurre otro ejemplo diferente a el que les estoy presentando acá en relación con esos datos que sacan los periódicos en campañas electorales. ¿Me siguen esa idea? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces es una pelotudez, esto no tiene ningún problema de hacerlo, pero entonces les recomiendo no lo usemos acá. Sin embargo, un segundo estimador estadístico que nos permite hacer unas muy buenas inferencias poblacionales es el que se denomina intervalos de confianza. Este sí es muy importante, este sí es muy valioso y se vincula de una manera muy cercana
con la distribución muestral que introdujimos en la clase pasada, ¿correcto? ¿Qué es un intervalo? ¿Ustedes saben qué es un intervalo? Yo sé que ustedes han escuchado en alguna parte por varios lados ese concepto de intervalo de confianza, pero ¿qué es un intervalo en primer lugar? Para ustedes. ¿Quién me ayuda a definirlo? ¿Qué es un intervalo? Un intervalo no es como la distancia que hay entre un dato y otro. Entre un valor mínimo y un valor máximo. O sea, un intervalo básicamente es un rango de datos, ¿cierto? Que tiene un valor mínimo y un valor máximo. Lo interesante de un intervalo en estadística y de un intervalo de confianza específicamente en procesos de estadística inferencial es que el apellido de confianza significa que nosotros podemos darle como investigadores sociales un altísimo grado de certeza a un dato particular que creemos es el que explica a la población en su conjunto porque está metido dentro de ese intervalo que vamos a construir. Entonces, un intervalo de confianza es un rango de valores derivado de algún estadístico, de una media, de una varianza, de una moda, no sé. Y se espera que dentro de ese intervalo esté incluido el valor de un parámetro poblacional desconocido. Entonces, yo aquí quiero como tratar de explicarles algo que no está en los libros, que digamos vienen más o menos de la experiencia de trabajar con este tipo de información, y es la lógica detrás del uso de un intervalo de confianza. Y es que el intervalo de confianza no es otra cosa más que el reconocimiento por parte de nosotros mismos como humanidad de que tenemos limitaciones de ser magos sociales, ¿cierto? Nosotros quisiéramos poder explicar a esa población que es nuestro objeto de estudio de una manera precisa y acertada, ¿cierto? Que nosotros no nos equivoquemos en lo absoluto con relación a ese parámetro poblacional que nos explicaría esa población en su totalidad. A eso quisiéramos apuntarle, pero en la realidad es que nuestras inferencias, nuestras proyecciones poblacionales no son 100% válidas, no son 100% perfectas. Entonces, lo que sí podemos garantizar, dado que no podemos garantizar ese 100% de certeza, es decir, mire, yo no sé el dato exacto que explique la población, pero lo que le puedo garantizar es que ese dato exacto que explica la población está dentro de este conjunto de datos. Créame, señor presidente, créame, señor jefe, créame, señor cientista social, que el dato que explica esa población no se lo puedo dar con total certidumbre, con total certeza, pero lo que sí sé es que ese dato que explica la población está dentro de este conjunto de datos que se llama un intervalo de confianza. Y se lo puedo garantizar con un 90% de certidumbre o con un 95% de certidumbre o con un 99% de certidumbre, depende del alfa que estemos utilizando, ¿correcto? Entonces, el intervalo de confianza es una herramienta de inferencia estadística que nos va a permitir con un cierto grado de certidumbre explicar el dato que contiene la explicación exacta de la población sin conocerlo precisamente, pero que sabemos que está dentro de ese rango de datos. ¿Me hago entender? ¿Estoy siendo claro o no? ¿Entienden la lógica de un intervalo de confianza o no? Muchachos, contéstenme algo, por Profe, ¿no favor. podría volver a explicar? Es que estoy cargando como Internet Explorer. Yo creo que pues, Sí, como volver a explicar. Bueno, les voy a poner un ejemplo a ver si soy más claro con un ejemplo. Supongan que ustedes necesitan saber, supongan que ustedes necesitan establecer la edad de la población de un municipio cualquiera. A ver, supongan que ustedes necesitan establecer la edad paramétrica de la población, o sea, la edad de toda la población para tomar una decisión de política pública en relación con
una política de deporte, de poner un gimnasio en un parque o, no, o hacer otras cosas relacionadas con la recreación y el deporte, ¿cierto? Entonces ustedes tienen una base de datos de todos los ciudadanos de ese municipio en términos de esa variable de interés que es variable, por ejemplo, edad, ¿correcto? Pero no saben el valor exacto promedio de edad de ese municipio. Entonces ustedes lo que van a hacer es salir a recoger datos de un número representativo de ciudadanos de ese municipio en términos de esa variable de interés que es la edad y recogen una muestra de, no sé, de 1000 datos de esa población de interés, ¿correcto? ¿Qué es lo que ustedes quisieran con esa recolección de datos? Poder determinar exactamente, o sea, lo que yo quisiera hacer como cientista social es poder determinar exactamente la edad promedio de toda la población de ese municipio a partir de esa muestra de 1000 datos que tengo, ¿cierto? Y yo puedo decir entonces, sacar un estadístico como un promedio y decir que esa muestra tiene una edad de 48 años, ¿correcto? Si yo quiero parametrizar ese resultado de la muestra a un dato poblacional, yo podría decir, por lo tanto, dado que tengo esta estimación puntual de 48 años a partir de esta muestra de 1000, la edad promedio de toda la población del municipio es de 48 años, yo podría equivocarme, ¿verdad? Porque estoy haciendo una estimación puntual, que fue lo que discutimos anteriormente y que tiene la posibilidad de ser bastante imprecisa, ¿cierto? Entonces, en lugar de lanzar esa idea de que la población en su conjunto, a partir de ese estimador muestral, tiene una edad en promedio de 48 años, yo lo que puedo decir es, mire, yo les puedo construir un intervalo de confianza porque yo no estoy seguro de que la edad de toda la población sea de 48 años. Pero yo puedo construir un intervalo de confianza donde más o menos se establezca cuál es el valor mínimo en términos de edad y cuál es el valor máximo de edad para este municipio para poder determinar la mejor línea de política pública en términos de recreación y de deporte, ¿sí? Entonces, construyo un intervalo de confianza, como ahorita les voy a mostrar que se construye, y podemos decir que la edad o el parámetro poblacional de la edad de ese municipio está entre 45 años y 50 años. ¿Sí? Entonces, fíjense que el 48 está incluido dentro de ese intervalo, pero estoy poniendo un parámetro mínimo y un parámetro máximo dentro de ese intervalo. ¿Qué ventajas tiene ese intervalo que estoy proponiendo como la edad para toda la población de ese municipio? Primero, que me amplía el horizonte de certeza en términos de que entre ese valor de 45 y 50 años está el parámetro poblacional. No sé si es 46, no sé si es 47, no sé si es 48, no sé si es 49 o aún 50 años, pero sé que está dentro de ese intervalo el parámetro poblacional. Pero no les puedo dar con certeza el valor exacto de ese parámetro poblacional. Entonces, el intervalo de confianza lo que me pone es un grado de certidumbre muy alto, a partir del 90% en adelante, para decir que ese dato poblacional que yo estoy buscando está dentro de ese intervalo. Y eso me permite a mí mejorar mi decisión de política pública. Al conocer que hay un intervalo entre 45 y 50 y no un dato específico de 48 años, yo sé que mi política pública en relación con recreación y deporte puede variar en términos de diferentes tipos de parque, diferentes tipos de gimnasio, diferentes procesos de recreación que puedo ofrecer a un rango de edad un poquito más amplio que para una población específica de 48 años. Entonces, el intervalo de confianza es un estimador estadístico que me permite de alguna manera asegurar que el parámetro que estoy buscando de la población esté incluido en él, pero no sé exactamente cuál es. ¿Correcto? Y reconoce básicamente la incapacidad que tenemos como seres humanos en términos de específicamente determinar ese parámetro poblacional. ¿Me siguen? Entonces, supongan que nosotros somos ese tipo de
de cientistas sociales que somos inquietos y que nos interesa hasta conocer el conteo de espermatozoides de las codornices cuando copulan. Supongan que ustedes se levantaron hoy con una idea, oiga, ¿cuál será el número de espermatozoides que tienen las codornices cuando copulan? ¿Cuál será el promedio de conteo de espermatozoides que ellas tienen cuando copulan? Entonces, ¿ustedes cómo podrían efectuar ese experimento? ¿Quieren conocer el conteo de espermatozoides de las codornices cuando copulan? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Pónganle lógica a su experimento. Supongan que ustedes quieren hacer ese conteo. No lean lo de abajo, por favor. Traten de, ¿qué es lo que quieren ustedes? Calcular un promedio de cuántos espermatozoides producen mientras copulan, ¿no? Más o ¿Y menos. cómo calcula ese promedio, Luis? Pues no sé. Bien, no tendría ni idea. A ver, hágale. ¿Cómo lo haría? Usted necesita saber ese número. ¿Cómo empezaría a hacer ese ejercicio, Luis? Pues primero, no sé, ver cuántas veces copulan las codornices al día, por ejemplo. Y después, no sé, si me parece complicado saber cuántos espermatozoides se producen en el momento de que el otro codorniz... Bueno, Sí, porque no somos biólogos, se nos complica un poquito la tarea, pero exacto. ¿No podemos, habría que tomar varias muestras de bien, como De para saber? sí, van a ser espermatozoides y de... listo. Supongamos que somos biólogos y que somos estadísticos y que podemos utilizar esas dos herramientas para hacer nuestro estudio. Entonces, Stephanie tiene razón. Lo primero que tenemos que hacer es, yo lo que haría es primero escoger una pareja de codornices, una hembra y un macho, ¿cierto? Y los pongo a copular. Y por algún procedimiento que no sé cuál es, en un laboratorio, hago el conteo de espermatozoides y me da que ese promedio de espermatozoides para esa única pareja que tomé fue de 17 millones. ¿Correcto? Entonces, si yo hago eso y yo, digamos, asumo que ese conteo inicial de esa única pareja de codornices que tomé y le conté los espermatozoides de 17 y me da 17 millones, es un parámetro, estoy haciendo una estimación puntual. Y si yo voy a donde ustedes, que ustedes me contrataron para hacer este estudio y les digo, oiga, señor Luis, yo ya hice mi tarea, cogí una pareja, los puse a copular y me da 17, entonces el promedio de espermatozoides para las codornices mundiales es 17 millones. ¿Ustedes qué tanto me creerían con relación a esa estimación que les estoy dando? Habría desconfianza. Como que me Porque echarían, eso- ¿verdad? Como que decía, Ya oye, Juan más. Carlos, devuelvas, hermano, porque esa vaina como que hizo la tarea muy facilita y esa estimación puntual como que no me trae confianza en términos de poder montar mi granja de codornices a ver si me hago rico o no me hago rico, ¿no? O sea, me devuelven corriendo porque pues solamente con una pareja realmente puedo determinar el conteo de espermatozoides de todas las parejas de codornices en el mundo, pues quedo como con la tarea mal hecha, ¿verdad? Entonces, si ustedes están de acuerdo con que esa conclusión inicial a la que llegué no es suficiente para poder estimar ese parámetro poblacional, yo podría utilizar un intervalo. ¿Correcto? Entonces yo les digo, ok, jefecito, discúlpeme que la primera vez me equivoqué, no, de pronto no soy muy preciso en mis cálculos, entonces voy a construir un intervalo y yo creo que si le resto 5 millones y le sumo 5 millones a ese primer promedio de, de la parejita de codornices que tomé, le puedo construir un intervalo donde me da entre 2 y 22 millones. ¿Ustedes qué dicen? Ahí estaría una pregunta, pero primero, si uno puede construir un intervalo de confianza con solo como una muestra de una sola pareja, como que esa pareja representa todas las posibles parejas de codornices, y segundo, que ese 5 de dónde sale. Me imagino, no sé, y creo que te voy a preguntar, ese intervalo se podría construir, por ejemplo, con una desviación estándar, no sé, se me ocurre, que te permite saber más o menos entre qué parámetro varía la muestra, pero siempre que podría llegar a ser muy amplio dependiendo pues de las muestras que se tomen. Perfecto, No sé. Luis. Entonces me estás ofendiendo, me estás diciendo Juan Carlos no sabe sacar un parámetro, digo, un intervalo de confianza, porque es que cómo es posible que me ponga un intervalo solamente con una muestra, con una media, y que le pone 5 por arriba y 5 por abajo. ¿De dónde carajos sacó ese 5? Ese intervalo está como chimbo. O sea, Luis me rompió mi teoría de que los intervalos funcionan como procesos de estimación paramétrica. Y tiene toda la razón. Todo lo que acaba de decir Luis es correcto. ¿De dónde carajos Juan Carlos puede sacar
un intervalo de confianza válido solamente con trabajar con una muestra y sacar un solo estadístico. ¿De dónde carajos Juan Carlos puede decir que ese intervalo puede construirse a partir de 5 millones de espermatozoides sumándole y restándole a ese promedio? ¿De dónde salió ese 5? ¿Por qué no es 3? ¿Por qué no es 2? ¿Por qué no es 6? ¿Por qué no es 10 millones? Entonces, ese intervalo que yo estoy proponiendo acá de 12 a 22 millones también me generaría muchos problemas exactamente por las críticas que Luis me lanzó a mí y me dice esa vaina como que no me la compro muy claramente. ¿Sí? Entonces, primer punto, la estimación puntual que hice inicialmente es chimba. Yo no puedo tratar, y creo que me están entendiendo ahora sí el punto de por qué es como medio problemática la estimación puntual, de que solamente con un par de codornices y los pongo a copular una vez, les cuento sus espermatozoides y decir que ese conteo es el parámetro de toda la población de codornices, esa vaina ustedes no me lo compran ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, esa estimación puntual tiene problemas. Segundo, al construir mi intervalo, 5 millones y 5 millones por arriba y por abajo, y les digo que está entre 2 y 22, pues ustedes tampoco me lo compran porque parece bastante subjetivo, bastante, ¿cómo se dice? ¿Qué palabra podría ser? Bastante caprichoso de mi parte poner ese valor como límite mínimo y como límite máximo para la construcción de ese parámetro, de ese intervalo de confianza. Entonces, ninguna de estas dos opciones me serviría para que ustedes me creyeran claramente que hay un valor poblacional que podría estimar de una manera mucho más precisa y objetiva, ¿sí? Entonces, esos dos primeros intentos como que fallaron. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi estimación? ¿Cómo puedo mejorar, digamos, esa tarea que tengo, ese propósito que quiero alcanzar y es entender en promedio cuántos espermatozoides realmente las parejas de codornices tienen cuando copulan? Entonces, si las dos respuestas que di anteriormente no los convencen, entonces tal vez deberíamos tratar de empezar a hacer lo siguiente. Y es que debemos tomar, como Estefanía lo dijo en algún momento, Stephanie lo dijo hace unos minutos atrás, deberíamos tomar no solamente una muestra, sino varias muestras de codornices. O sea, Luis no va a irse detrás de solamente de su primera pareja, sino tiene que ir a casarse otras varias parejas para empezar a sacar diferentes muestras con diferentes repeticiones de copulación por pareja y poder sacar diferentes intervalos para poder sacar el intervalo de confianza normal. Entonces, supongan que realmente vamos a hacer la tarea como se debe y no nos vamos a quedar con una única muestra, sino que nos vamos a sacar 50 muestras adicionales. Vamos a coger 50 parejas de codornices, ¿vale? ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Me están entendiendo? Yo sí. Sí. Sí, profe. Bien, entonces voy a coger 50 pares de codornices y las voy a poner a copular varias veces para poder hacer conteos diferentes y a ver si eso me sirve realmente para poder estimar un intervalo de confianza. Entonces, supongan que me está dando estos resultados. ¿Están viendo en la grafiquita? Acá tengo 50 samples, 50 muestras de codornices, ¿correcto? Y a la primera codorniz, a la primera pareja de codornices, hice varios trials, varios intentos de medición de la copulación y me da que, espérenme que se me bajó el coso y me da que está con un límite inferior de más o menos 14, 13 millones y medio de conteo y un límite superior de 17 millones. ¿Sí lo ven? Más o menos. ¿Están viendo esa primera pareja? Entonces, Sí. este intervalito que está acá con un mínimo y con un máximo corresponde a diferentes muestras que saqué de esta pareja y que en promedio de las diferentes repeticiones que tuvieron esta pareja tiene más o menos 15 millones y medio de conteo de espermatozoides. Solamente una muestra. Y así sucesivamente con varias muestras. Entonces, si ven cómo la gráfica me ayuda a más o menos a entender el resultado de lo que está pasando cuando hago diferentes muestreos y diferentes repeticiones. Entonces, tengo, por ejemplo, esta pareja 22 que tiene un muestreo de 10 millones en una de sus copulaciones como límite inferior, pero a su vez tiene un conteo de 17 millones en su límite superior.
el rango de conteo de espermatozoides para esta pareja en particular es mucho más amplio, mucho más diverso, tiene una desviación estándar mucho más grande o aplanada que la de la muestra 1, ¿cierto? La de la muestra 1 es como más consistente en términos de un promedio de, de conteo de espermatozoides. Hasta el punto que esta pareja 22, si ven este punto negrito aquí en la mitad de este intervalo, me está mostrando que el promedio para esa pareja es de apenas 13 millones de conteo. Entonces, fíjense todo lo que podemos ir observando con relación a este gráfico. ¿Qué más observamos? Que las medias de las 50 muestras son diferentes a la verdadera media. Ah, bueno, ¿cuál es la verdadera media? La verdadera media del conteo de espermatozoides es esta línea punteada vertical que ustedes están viendo acá. ¿La están viendo? Y me está dando que el conteo promedio de todas las muestras, promediando todas las muestras, es 15 millones. ¿Me están siguiendo, muchachos? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí. Entonces, Sí, profe. fíjense que cuando yo hago el ejercicio con estas 50 parejas y estoy diciendo que el promedio del conteo es de 15 millones, parece ser que ese conteo que hice con la única pareja inicial que tomé de 17 millones ya estaba descachado. Entonces, cuando yo promedio unas muestras más altas, me acerca más al promedio real que cuando cojo una única muestra. Por eso es que la técnica se me fue el nombre, de la estimación puntual es peligrosa. ¿Sí? Entonces, cuando mido las 50 muestras, cada una de estas, miren que no hay ningún punto negro, tal vez la muestra 14, 13 se acerca a tocar la media general, la media poblacional. Pero básicamente todas las muestras tienen diferentes medias a la media general. Si lo ven, no hay ningún punto negro que esté parado exactamente sobre la línea. Eso es una primera observación que estoy haciendo al hacer este análisis. ¿Qué otra cosa observo? Muchos de los intervalos contienen la verdadera media, pero unos pocos no. Entonces, fíjense que de las 50 muestras que estoy analizando de codornices, 47 muestras incluyen a la verdadera media, que es 15 millones. Pero 3 muestras, la muestra 4, la muestra 11 y la muestra 30, está por fuera de este promedio general. Hay tres parejitas de codornices que se pueden, no sé si ustedes se acordarán de este concepto que les introduje en alguna de las clases anteriores, se pueden considerar como outliers del conteo. Entonces, esos intervalos no contienen la verdadera media, el verdadero valor de la media. Si están por fuera, por encima, por debajo de la media real. ¿Correcto? ¿Qué otras cosas estamos observando? Además, debido a la naturaleza aleatoria de las muestras, es poco probable que 2 muestras de una población en particular produzcan intervalos de confianza idénticos. Fíjense que si ustedes hacen un análisis individual de cada uno de esos intervalos individuales, ustedes no van a encontrar 2 intervalos idénticos. Es muy poco probable que cuando utilizo varias muestras y hago diferentes análisis de esas muestras, 2 muestras sean exactamente iguales. Y creo que aquí en esas 50 que estoy mostrándoles, no se ve una muestra que sea exactamente igual en términos de sus extremos de su distancia a otra. No hay ninguna muestra que sea igual. Entonces, todas las muestras individualmente tienden a ser diferentes unas de las otras. Entonces, ¿cuál es la verdadera media poblacional de los espermatozoides para esas pobres codornices que fueron utilizadas como objeto de estudio en laboratorio? Pues básicamente podemos decir que esa media poblacional es de 15, ¿cierto? 15 millones. Entonces, si yo desarrollo esta metodología de esta manera, ¿correcto? Y voy a donde ustedes y les digo, queridos empleadores, mire, yo hice este ejercicio con 50 muestras, a cada muestra le hice varias repeticiones y me da unos intervalos individuales y por lo tanto a partir de esos intervalos individuales le puedo asegurar que la media es de 15 millones. ¿Ustedes me compran o no me compran ese análisis?
Sí, pues está más claro, ¿no? Es más complejo, es más completo, es más objetivo, es más científico, por ponerlo de alguna manera. Y al decirles que es 15 millones, ustedes dirían, ok, esto me parece más convincente que las dos respuestas que me dio anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes como mi empleador me dicen, Juan Carlos, ¿qué tan seguro está usted que efectivamente el conteo de de todos los espermatozoides, la población de codornices en el mundo es de 15 millones? Si ustedes me llegan a hacer esa pregunta, yo empiezo a decir, no estoy tan seguro. Yo lo que sí le puedo garantizar con 100% de certidumbre es que para estas muestras el promedio es de 15 millones. Pero ya cuando usted me pide que yo haga una inferencia poblacional para todas las codornices del mundo mundial y que si yo me caso con ese 15 millones, yo no me atrevo a decirle que es de 15 millones. Porque es que no tengo todas las muestras posibles, no tengo todas las combinaciones posibles en ese experimento. Entonces, lo que yo sí le puedo dar, queridos empleadores, es que yo puedo construir un intervalo a partir de estas muestras que hice para poder garantizar un mejor resultado. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Yo, Juan Carlos Gómez, ustedes como mis empleadores me piden que les diga con un 100% de certidumbre si 15 millones es la media del conteo de espermatozoides para estas 50 muestras, yo les digo, se lo firmo en concreto. Y les garantizo que para estas muestras efectivamente la media es de 15 millones. Pero si ustedes me están pidiendo, queridos empleadores, que yo les firme en concreto que 15 millones es el promedio de conteo para toda la población de espermatozoides, para toda la población de codornices en el mundo, eso sí ya no sé. Eso sí yo no lo tengo tan claro. Pero lo que yo sí puedo utilizar es construir un intervalo de confianza para garantizar para garantizarle que hay un valor, un conjunto de valores en el cual estoy con un altísimo grado de certidumbre que incluye el valor de la población. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo o no? Sí, profe. Entonces, profe. si me están entendiendo, la tarea que yo tengo que hacer al encontrar esta respuesta es construir un intervalo de confianza, un intervalo de confianza poblacional. Lo que tengo acá son intervalos muestrales individuales. Ahora lo que tengo que construir es un intervalo poblacional para de alguna manera garantizar que mi resultado realmente tiene unos alcances paramétricos, no muestrales. Que pues lo muestral sí me da una idea, no, para estas 50 sí que chévere, 15, pero a mí lo que me interesa como científico, o sea, no es estas 50 muestras, sino poder decir algo sobre toda la población de codornices. Pónganle al ejemplo de codornices, quiten el ejemplo de codornices y pónganle, no sé, estructura de clase social, estructura de ingresos para las familias menos favorecidas. Esos son los datos poblacionales que a mí me interesaría poder armar. Entonces, tengo que estructurar un intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo carajos hacemos eso? Entonces, por favor, mucha atención porque a partir de este momento voy a mostrarles el paso a paso de lo que vamos a hacer para construir esos intervalos de confianza que me permitan arrojar un resultado paramétrico o de la población. ¿Correcto? Entonces, como les he venido repitiendo hoy, creo que estoy siendo bastante monótono. Discúlpenme si soy muy repetitivo con esta idea, pero es que creo que es importante que cuando le ponemos el apellido al nombre del intervalo de confianza, es porque nosotros como estadísticos tenemos la seguridad de que nuestros resultados son viables. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco a donde ustedes como resultado de este anterior ejercicio y les digo, oiga jefe, para estas 550 muestras, la media poblacional la media de espermatozoides para esas codornices es de 15 millones y se lo garantizo con un 5% de confianza. O sea que tengo un 95% de probabilidad de equivocarme. ¿Ustedes qué me dicen? Uy, no, pues muy bajito, ¿no? Si váyase, hermano, ¿usted para qué me trae datos? No me sirve para nada. La estadística no serviría para nada si yo no garantizo altísimos niveles de confianza en términos de los resultados que estoy aportando. Pero si yo llego a donde ustedes y les digo, mire, la media de espermatozoides, de conteo de espermatozoides es de 15 millones y se lo puedo garantizar con un 99% de confianza, es decir, que me puedo equivocar en un 1%, ¿ustedes qué me dirían?
Pues buenísimo. Buenísimo, ¿cierto? Creo que ese argumento sería mucho más convincente para un empleador, para un informe que yo estoy escribiendo, que el primero. Entonces, por eso se llaman intervalos de confianza, porque además de darnos un rango, nos permiten un cierto nivel de confianza que por lo menos debe empezar en un 90% de probabilidades de que estamos en lo correcto y que puede llegar hasta el 99.9%, no al 100%, pero por lo menos al 99.9%. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para poder estimar un intervalo de confianza es establecer un alfa, un estimador que se llama alfa, que básicamente lo que determina es la probabilidad de que un intervalo no contenga el valor de la población. Entonces, el alfa es el término de error de nuestros análisis. Entonces, si yo les digo a ustedes, o a ustedes como mis empleadores, que voy a trabajar con un nivel de confianza del 90%, implícitamente lo que les estoy diciendo es que estoy trabajando con un alfa del 10%, del punto 1. ¿Correcto? Entonces, si mis cálculos son con un alfa del 10%, o sea, mi término de error es del 10%, significa que les estoy dando una confianza del 90% de que mis datos son correctos. Eso es un buen nivel de confianza. Un alfa del 10% es un buen nivel de confianza. ¿Correcto? Pero puedo trabajar con niveles de confianza más altos, 95 o 99 o 99.9%. Entonces, si estoy trabajando con un nivel de confianza del 95%, ustedes dirán, voy a trabajar con un término de error del 5%, 0.05, o del 99% con un alfa del 0.01, del 1%, o del 99.9% con un alfa del 0.001, o sea, del menos del 1%. ¿Sí? Entonces, estos alfas, por favor, entiendan lo siguiente. Entonces, el primer paso para construir un intervalo de confianza es definir el término de error con el cual voy a trabajar. Con un 90, con un 95, con un 99, con un 99.9%. Pero este alfa, que está asociado a este nivel de confianza, nos permite determinar en la tabla del apéndice A de los Z-score unas áreas de rechazo por debajo, por encima de la curva. Este alfa del 10%, si ustedes lo dividen por 2, les da 5% o 0.05 para cada uno de los lados, para la derecha o para la izquierda, ¿verdad? Y si ustedes buscan este 0.05, se los voy a dejar de tarea, por favor anótenla ahí, en la tabla del apéndice A, ese 0.05 está asociado a un alfa del más o menos 1.65%. Perdón, más o menos 1.65 Z-scores. Entonces, las áreas debajo de la curva, perdón, por encima de la curva van a estar a la derecha o a la izquierda de ese 1.65 y la sombrean. ¿Sí? A ver, me explico acá un minutico. Acuérdense que aquí yo tengo una curva normal, ¿sí? Acuérdense que esa es mi curva normal que está mal hecha. Entonces, cuando yo divido entre 2 este término de error, este alfa del 10%, y lo divido entre 2 me da el 5%, 0.05. Al buscar este 0.05 en la tabla del apéndice A, ustedes van a encontrar que a este 0.05 en la columna C le corresponde un valor de un Z-score de 1.65 negativo y de 1.65 positivo. Entonces les va a dar estas áreas, ¿correcto? Y estas áreas que estoy acá señalando son áreas que más adelante vamos a llamar áreas de rechazo, ¿correcto? Entonces todo alfa, cuando lo divido entre 2, está asociado a un Z-score que ustedes lo pueden determinar en el apéndice A del libro, ¿correcto? Entonces, por ahora, solamente para ejercicios prácticos de esta clase, de este curso en particular, vamos a llegar a un acuerdo nosotros, un acuerdo entre nosotros, pero es un acuerdo, digamos, caprichoso de mi parte, en el cual, a menos de que yo diga lo contrario, por favor, todos pendientes de lo que voy a decir, vamos en lo sucesivo a trabajar ejercicios con un alfa del 5%. O sea, vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%. Ese alfa del 95%, perdón, ese nivel de confianza del 95%, que corresponde a un alfa del 5%, al dividirlo entre 2,
nos da 0.25, correcto, espérense que se me perdió el cursor, no sé qué se me hizo. Ya. Al dividirlo entre 2 me da 0.025 y si ustedes buscan este dato en la tabla del apéndice A, les va a dar una zona, unas zonas de rechazo, unas zonas debajo de la curva de más o menos 1.96, ¿correcto? Entonces, vamos a llegar a un acuerdo que de ahora en adelante, a menos de que yo diga lo contrario, vamos a trabajar con un alfa del 5%, o sea, vamos a trabajar con zonas de rechazo del 1.96, ¿correcto? Negativo y del 1.96 positivo. Entonces, vamos a trabajar con estas líneas, con estas áreas que estoy subrayando acá, que son más pequeñas que cuando trabajamos con unos niveles de confianza del 90%. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, a menos de que yo diga lo contrario en un examen, en un taller, vamos a trabajar con alfa del 5%. Si yo no digo nada, entonces ustedes asumen que estamos trabajando con un alfa del 5% o con un nivel de confianza del 95%. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguien me levantó la mano por allá? ¿Alguien me dijo algo? Espérenme que estoy tratando de... Ay, ay. Profe, Un segundito. Sí, dime. no, solamente para que en un ratito podamos tomar un receso. Sí, ya déjenme termino esto porque sí quiero, no quiero interrumpir y ya salimos a descansito, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, entonces hasta aquí estamos claros, muchachos, más o menos me están entendiendo. Primer paso, determinar el nivel de confianza con el que vamos a hacer nuestros cálculos. Sí. Bien, listo. Entonces, primer paso, check. Yo borro toda esta vaina porque si no... Bueno, después de eso, entonces, por ahora, entonces vamos a tomar ese supuesto que les dije de que vamos a tomar un alfa del 5%. Dividimos esta probabilidad de error entre 2, ¿cierto? Y nos da 0.25% para determinar el límite inferior y superior del intervalo. Entonces, ¿sí? Y este valor 0.025 lo buscamos en la tabla de los Z-score en la columna C. ¿Lo están haciendo? ¿Tienen su tabla C por allá o no? Y lo asociamos con un Z-score de 1.96 positivo y 1.96 negativo, el cual marca el comienzo del área sombreada. Entonces, este Z-score, ustedes van a tener un aterrizaje a partir de la próxima clase de para qué sirve delimitar estas áreas por encima de la curva para poder subrayar estas áreas acá en gris con zetas diferentes que en este caso corresponden al más o menos 1.96. Entonces, el alfa, además de darnos el nivel de confianza de nuestros resultados, también nos permite delimitar las áreas de rechazo, que son las áreas por encima de la curva que están aquí trazadas en gris. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el cuarto paso? Con lo anterior podemos decir que el 95% de todas las posibles muestras caerán dentro del intervalo más o menos 1.96 Z-scores del valor de la población. Es decir, que el investigador puede tener un 95% de confianza que nuestro intervalo contiene el valor de la población. Y el paso final, entonces, ya es construir el intervalo de confianza sustituyendo los datos que tenemos en la fórmula 7.1. Entonces, en la fórmula 7.1 es esta, donde dice que los intervalos de confianza es igual a la media, ¿correcto? Poblacional, más o menos el valor del Z-score correspondiente al alfa que estemos trabajando, que como en este caso dijimos vamos a trabajar con un alfa del 5%, entonces aquí iría más o menos 1.96 porque ese es el Z que le corresponde a ese alfa, multiplicado por el cociente entre la desviación estándar poblacional dividido por la raíz cuadrada de la n poblacional. Entonces, esta es la media de la muestra, Z es el valor del Z-score determinado por el nivel del alfa, y este cociente es la desviación estándar de la distribución muestral.
¿correcto? Miren que estamos hablando de la distribución muestral, no de la muestra. O sea, aquí estamos asumiendo que hemos sacado diferentes muestras y construimos una distribución muestral sobre ese. Este cociente es esto. ¿Hay algún problema con esta fórmula, muchachos? Esta fórmula 7.1. Profe, una preguntita, es que a Sí, mí no Juan. me queda claro la O que es como cursiva, ¿es desviación estándar de la población? Sí, lo que pasa es que eso es un sigma, pero Ah, ok. realmente no logré encontrar el carácter Sí. que es como una bolita más alargada, pues, pero sí, Ah, esa es la desviación estándar. Este numerador es la desviación estándar de la población. Esta X rayita en realidad es una mu, ¿no? La media de la población más o menos Z, y esa es la fórmula 7.1 para calcular los valores del intervalo de confianza. ¿Correcto? profe, gracias. Una pregunta. Sí, dime, Aquí dice María desviación Alejandra. estándar de la distribución Muestral. Ajá. Sí. pero estoy confundida con la misma. No sé si la respondiste, pero ¿es muestral o es población total? Ok. Una cosa es la desviación estándar poblacional, que sería el sigma solito. ¿Correcto? Acuérdense que la desviación estándar muestral es una S minúscula. La desviación estándar poblacional es un sigma, este sigma solito, pero el sigma solito está acompañado por este cociente que es la división de la raíz cuadrada de n. Entonces, cuando los pongo juntos, esto es la desviación estándar de la distribución muestral, o sea, de la distribución que construimos a partir de las medias de cada una de las muestras que nosotros tomamos. Entonces, Ok, este listo. cociente es la desviación estándar de la distribución muestral, no de la población, no de la muestra, sino de la distribución muestral. Y acuérdense, les repito, voy a volverme cansón y rejarto con ustedes, pero esta distribución muestral que estoy dibujando acá es el producto de diferentes muestras individuales que hemos sacado de la población y podemos construir esta línea de afuera que es la distribución muestral. Entonces, la desviación estándar de esta curva que envuelve las diferentes muestras individuales es esta. ¿Ok? ¿Me siguen? Listo, profe. Acuérdense que estamos trabajando con distribuciones muestrales, no con muestras individuales, porque pues, podemos tener los riesgos que queremos evitar. La pregunta que quiero hacerles entonces es, ¿podemos trabajar con esta fórmula 7.1 o no? No, no tenemos la totalidad de la población, ¿no? De Codornizo. No tenemos la población, no tenemos la desviación estándar poblacional, que es la que está aquí arriba. Ay, perdón, es que está miércoles, no sé por qué se me esconde el cursor. No tenemos la distribución estándar poblacional, no tendríamos la distribución, perdón, la media poblacional tampoco. Entonces, la 7.1 es una fórmula que nos muestra cómo construir los intervalos de confianza a través de información de la población. Pero resulta que en la realidad no sabemos ni la distribución estándar poblacional, ni nunca la conoceremos, porque es que no conocemos toda la población en su conjunto. Si la conociéramos, pues ¿para qué trabajamos con muestras? Deberíamos trabajar con toda la población, pero no la conocemos. Entonces, debemos convertir esta fórmula 7.1 en la fórmula 7.2 para calcular los intervalos de confianza a partir de la información que sí podemos contar que es muestral. Entonces, convertimos 7.1 en 7.2 y lo dejamos como la muestra, la media de la muestra, más o menos el valor Z asociado al alfa con el que estemos trabajando, multiplicado por el producto de la desviación estándar muestral sobre la población menos 1. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular los intervalos de confianza. ¿Vale? Entonces, no podemos trabajar con 7.1 porque tiene parámetros poblacionales y esos parámetros no los conocemos en la vida real. Por lo tanto, nos toca transformar la 7.1 en 7.2 donde tengamos unas variables que sí podemos recoger nosotros, que son variables muestrales y no paramétricas. ¿Vale? Entonces, vamos a construir los intervalos de confianza con 7.2. ¿Hasta aquí estamos claros? Bien. Sí, profe. Vamos a hacer un ejercicio, pero entonces paremos acá un segundito para que descansen. Si quieren, nos vemos
a las 10, ¿les parece? En 15 minutos para nueve. retomar. Las A las 9. 9, profe. Perdón, a las 9, gracias, sí. No a las 10, a las 9. En 15 minuticos, no en 1 hora y 15. ¿Listo? Vale, profe. Vale, ya nos vemos. Listo, profe.